Hola y bienvenidos a En la mente de la máquina. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más importantes de nuestra era. Uno que mezcla a partes iguales una enorme expectación y, por qué no decirlo, también un poco de vértigo. ¿Qué va a pasar de verdad con nuestros trabajos por culpa de la inteligencia artificial? Esa es sin duda la pregunta del millón. Y es que es una conversación que muy a menudo se llena de opiniones, de futurología, de mucho ruido. Pero aquí lo que vamos a intentar es precisamente eso, apartar el ruido y centrarnos en los datos. En este análisis vamos a buscar respuestas basadas en una investigación muy sólida. Y para guiarnos, vamos a usar un informe muy potente de la National Science Foundation y el Fund for Humanity. Y a ver, un detalle importante. Aunque los datos que vamos a ver son del mercado de Estados Unidos, las tendencias que dibuja son un espejo casi perfecto de lo que ya está pasando o está a punto de pasar en la mayoría de economías avanzadas, incluida la nuestra. El viaje de hoy lo hemos dividido en 5 paradas. Primero, vamos a ver cómo está aterrizando la IA en el día a día del trabajo. Después, analizaremos el gran reajuste que se viene ya con cifras en la mano. Veremos qué sectores están en una situación más delicada, exploraremos las posibles soluciones que se proponen y acabaremos con una reflexión sobre el futuro que al final estamos escribiendo entre todos. Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos por aquí, por entender la escala real de esta transformación, que, como vamos a ver, es mucho más profunda y tiene muchos más matices de lo que solemos pensar. Y aquí tenemos la primera gran cifra que lanza el informe. Se calcula que la inteligencia artificial va a afectar de una forma u otra a un 25% de todos los empleos en los próximos 3 años. Pero ojo, que este dato tiene truco. No significa que 1 de cada 4 trabajos vaya a desaparecer, ni mucho menos. Significa que van a cambiar, pero ese cambio no va a ser igual para todos. El impacto va a ser muy desigual. Y aquí es donde se nos cae el primer gran mito. La idea de siempre era que la IA venía por los trabajos más manuales, los repetitivos, los llamados blue collar. Bueno, pues esa idea ya se ha quedado vieja. La realidad es que la IA se ha vuelto tan sofisticada que ya está automatizando tareas cognitivas complejas, cosas que antes solo podían hacer personas con años de estudio y experiencia, los white collar. Y es que este cambio ya está en el corazón mismo de las empresas. El informe señala estas 5 áreas como puntos calientes. En atención al cliente, con chatbots cada vez más listos, en operaciones, automatizando tareas como la entrada de datos, en logística, optimizando hasta el último milímetro de la cadena de suministro, en recursos humanos, ayudando a contratar gente y en finanzas, detectando fraudes con una eficacia que ya es sobrehumana. Esto ya no es el futuro, es el presente de muchísimas compañías. Venga, pasamos a la segunda parte. Ahora es cuando le ponemos números a toda esta transformación. Aquí es donde los datos del informe nos pintan un cuadro muy claro de quiénes van a salir ganando y perdiendo, al menos al principio, en esta transición. Fijaos en esta gráfica sacada directamente del informe, es muy reveladora. Muestra lo que llaman puntuación de impacto de la inteligencia artificial en cada sector. Y la diferencia es brutal. El comercio, tanto al por mayor como al menor, está arriba del todo, súper expuesto a la automatización. Y en el otro extremo nos encontramos con sectores como la minería, donde el impacto es muchísimo menor. ¿Qué nos dice esto? Que la clave no es la tecnología en sí, sino las tareas concretas que se hacen en cada sector. Pero claro, detrás de estas puntuaciones hay personas. Y esta tabla, la verdad, es bastante dura. Muestra la pérdida neta de empleos que se estima. El comercio minorista, como esperábamos, lidera la lista, con más de 6,5 millones de empleos afectados. Pero la gran sorpresa está en el segundo puesto, sanidad y asistencia social, un sector que siempre pensamos que era inmune por su componente humano. La hostelería le sigue muy de cerca. Estas cifras, desde luego, nos obligan a replantearnos muchas ideas preconcebidas. Para entenderlo mejor vamos a hacer zoom dentro de un sector, el del comercio. Y esta comparación es fascinante. Un farmacéutico, una profesión que requiere una alta cualificación, tiene una puntuación de impacto altísima. ¿Y eso por qué? Pues porque gran parte de sus tareas, como dispensar medicamentos o gestionar el inventario, son muy automatizables. Y en cambio, un carnicero, un trabajo manual, que requiere una habilidad muy específica, tiene una puntuación bajísima. Queda claro que la división ya no es entre trabajos cualificados o no, sino entre tareas automatizables y tareas que no lo son. Y si el ejemplo anterior era curioso, el del sector sanitario es directamente para pararse a pensar. Un obstetra o un ginecólogo tiene una puntuación de impacto muy alta. ¿Por qué? Porque la IA ya es increíblemente buena analizando imágenes médicas, que es una parte clave del diagnóstico. En cambio, un auxiliar de enfermería, cuyo trabajo se basa en el cuidado directo o en el apoyo emocional al paciente, tiene una de las puntuaciones más bajas de todo el informe. La conclusión es potentísima. Las habilidades humanas, el trato personal, el cuidado, se están convirtiendo en el gran refugio frente a la automatización.
Bueno, ya hemos visto los datos, el panorama de quién parece salir mejor o peor parado al principio. Pero el informe no se queda en el diagnóstico. Justo en este punto, en esta encrucijada, da un giro y se centra en las soluciones. Así que vamos a ver qué estrategias propone para que naveguemos este cambio de la mejor manera posible. El informe no se limita a describir el problema, va más allá y propone un plan de acción bastante claro, que se apoya en 3 pilares. El primero, una auténtica revolución en la educación y la formación continua. El segundo, reforzar las redes de seguridad social para proteger a los que se queden por el camino. Y el tercero, explorar una idea mucho más audaz, la renta básica universal. En el tema de la educación, la propuesta es un cambio total, no va de poner parches. Hablamos de adaptar los planes de estudio desde el colegio, de meter dinero en becas para formación profesional, de dar incentivos fiscales a las empresas para que reciclen a sus propios trabajadores y, sobre todo, de meternos en la cabeza que aprender ya no es algo que acaba con un título, sino que es un proceso que nos va a acompañar toda la vida. Para proteger a los trabajadores, el informe pide fortalecer lo que tenemos. Esto pasa por mejorar las prestaciones por desempleo, claro, pero también por ideas más nuevas, como los beneficios portátiles. O sea, que tu seguro médico o tu plan de pensiones no dependan de una sola empresa, sino que vayan contigo de trabajo en trabajo. O un seguro salarial, que te compense un tiempo si tu nuevo empleo paga menos que el anterior. Y llegamos a la propuesta más disruptiva, la que genera más debate. La renta básica universal, o RBU. Es clave entender bien qué es. No es una ayuda para parados. Es un pago regular para todo el mundo sin condiciones y que está pensado para garantizar un mínimo para vivir. Es como poner un suelo de seguridad económica sobre el que cada persona pueda construir su vida. Esta cita de Scott Santens, que es uno de los colaboradores del informe, resume a la perfección la filosofía que hay detrás de esta idea. La IA va a generar una cantidad de riqueza como nunca antes hemos visto. La gran pregunta no es si seremos más ricos como sociedad, sino cómo vamos a repartir esa riqueza. La RBU se plantea como una manera de asegurar que esa nueva prosperidad nos llegue a todos. El informe, y esto es muy interesante, se enfrenta directamente a los prejuicios más comunes sobre la RBV. La idea que a muchos les viene a la cabeza es: la gente dejará de trabajar y se lo gastará en tonterías. Sin embargo, la realidad, según los muchísimos estudios piloto que se citan, es muy diferente. El impacto en el empleo es mínimo, la gente gasta el dinero en cosas básicas como comida o vivienda, y curiosamente, el consumo de cosas como alcohol o tabaco tiende a bajar. Los datos desmontan el mito. Vale, hemos visto las posibles soluciones. Formación, redes de protección, la RBU, pero el informe da un paso más, porque no se trata solo de qué hacer, sino de cómo pensar en todo esto. Esta parte se centra en la mentalidad que necesitamos para poder aplicar estas recomendaciones con éxito. Esta frase de la conclusión del informe es para mí fundamental. Nos está diciendo que no podemos predecir el futuro al detalle. La velocidad del cambio no va a ser constante, va a tener picos y valles. Por lo tanto, más que un plan de granito a 5 años, lo que necesitamos es una estrategia que sea ágil, que se pueda ir adaptando sobre la marcha. La flexibilidad va a ser nuestra mejor arma. Y esto nos lleva directamente a la última parada, a una reflexión final sobre el papel que jugamos cada uno de nosotros en este proceso. Porque la tecnología, al final del día, es solo eso, una herramienta. El gran mensaje final del informe es un mensaje de empoderamiento. Este análisis no es una profecía que nos dice lo que va a pasar sí o sí. Es un mapa que nos enseña los posibles caminos que tenemos por delante. Y somos nosotros, con las decisiones que tomemos como sociedad, como empresas, como individuos, los que vamos a elegir la ruta. La IA puede llevarnos a un mundo mucho más desigual o a uno de prosperidad para todos. El resultado no está escrito en ningún algoritmo. Así que todo se resume en la pregunta que de verdad importa. La tecnología nos está dando un poder increíble, pero no nos dice qué hacer con él. La conversación ya no debería ser sobre si frenamos la IA o no, sino sobre cómo la dirigimos. ¿Qué tipo de futuro queremos construir con estas herramientas tan poderosas? La respuesta, por suerte o por desgracia, depende de nosotros. Gracias por escuchar En la mente de la máquina. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal y no perderte ningún episodio.